¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles brevemente de una manera pues también muy general sobre la lectura comprensiva, por supuesto. Es importante en primera instancia hacer un diagnóstico si vamos a trabajar con muchachos, por ejemplo, estoy hablando de jóvenes adolescentes, pues primero conocer un poco cómo están en cuanto a la lectura comprensiva, ¿okay? La lectura comprensiva, que es aquella en donde hay que ir más allá de deletrear, de conocer las palabras por encima, no, es que el muchacho tenga la capacidad, cuando tenemos la capacidad de entender un texto, cuando tenemos la capacidad de hacer inferencias, de poder utilizar esa información para compararla con otras informaciones, ese mecanismo, esa operación nos lleva a la lectura comprensiva. De eso entonces vamos a hablar. Hay un proceso que durante mis años de profesor lo llevé mucho con mis alumnos y el proceso está dividido en tres partes. Hablamos de la prelectura, durante la lectura y después de la lectura. La preparación es lo que viene, por supuesto, en la prelectura. Yo como docente hice un cambio. Yo no seguía el programa oficial de castellano y literatura de aquí de Venezuela. ¿Por qué? Porque al diagnosticar a mis muchachos, a mis estudiantes, pues me daba cuenta que muchos de ellos, por ejemplo, estaban muy o tenían unas competencias pues muy débiles cuando se habla de la lectura. Textos complejos no lo entendían. Entonces imagínense un muchacho de 14 años ponerlo a leer 100 años de soledad. De repente se animaba uno, pero uno sabía quién era. En las aulas de clase son siempre sabemos que existe un estudiante, dos estudiantes que les gusta leer. Eso pasaba entonces acá en el colegio donde yo daba clase en Venezuela, en la frontera con Colombia, y tomando en cuenta eso, pues yo buscaba textos cortos. O sea, yo siempre he pensado que para iniciar a los muchachos en la lectura de obras literarias, de textos literarios, empezar con textos cortos, es decir, cuentos, que los llevaran poco a poco a agarrarle el gusto a la lectura, ¿okay? A la literatura como tal. Aquí en Venezuela tenemos cuentistas maravillosos y tenemos textos que incluso yo pudiera decir que forman parte de esa cultura literaria en cuanto a lo que es la primera lectura que muchos tuvimos en algunos libros que traían esos textos. Los libros estos digamos, escolares, los textos escolares. Por ejemplo, había cuentos como el de Pedro Emilio Coll, llamado El diente roto, muy bueno, y son 2 páginas. Así sucesivamente, cuentos cortos. También, en una oportunidad, los motivé a leer El Principito, de Saint-Exupéry. ¿Por qué? Porque El Principito, bueno, muchos lo que hemos leído El Principito, es un texto o es un libro corto, tiene ilustraciones, se puede jugar incluso con esos dibujos. Yo jugaba mucho con esos dibujos. Algo también muy importante, yo siempre partía de la lectura, ¿para qué? Para promover la creatividad de los muchachos, para que ellos escribieran fantasía, ficción, partiendo de algunos hechos o de algunas de las peripecias que formaban parte de estos libros que leíamos o de estos cuentos y textos cortos que leíamos. Pues bien, vamos entonces con la prelectura. La prelectura, como el nombre lo indica, es lo que viene antes, ¿ok? Ya de ponernos a leer en sí. En la prelectura tenemos varias estrategias. Por ejemplo, una de ellas, revisar el texto. ¿Okay? Lo revisamos. Si es un libro, bueno, la contraportada, leemos qué es lo que se dice del autor, ¿ok? En qué año fue publicado y un vistazo por encima. Esa puede ser la prelectura, una de las estrategias. Otra estrategia, por ejemplo, si se trata de un texto no literario, pongámosle que se trate de un
de un informe, por decirlo así, o de un texto científico de la revista National Geographic, por ejemplo, donde hable sobre los dinosaurios. Entonces, ¿qué sé yo de los dinosaurios? Esa sería la prelectura. Preguntarme. A los estudiantes les vamos a preguntar qué sé, qué conozco del tema, y ellos tienen que escribirlo. ¿Okay? Antes de leerlo, escribir. Bueno, yo sé que los dinosaurios vivieron tantos años, recuerdo de una película y vi un y tal, o sea, lo que ellos sepan, hay que dejarlo que fluya. ¿Por qué? Porque estaremos activando conocimientos previos. Esas son estrategias, repito. Dependiendo del texto, ¿ok? De repente hacemos una discusión. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué quiero saber de los dinosaurios? Seguimos con el tema de los dinosaurios, por ejemplo. Entonces, los muchachos dirán, bueno, ¿realmente existieron o no existieron? ¿Dónde en el mundo hay pruebas tangibles, museos? De hecho, acá en el estado Táchira, en La Grita, por allí, se dice que se consiguieron restos. Bueno, eso es lo que de repente el muchacho quiere saber, o lo que quiera saber. Ah, mira, aquí donde yo vivo hubo dinosaurios. Bueno, esa es una buena pregunta, anótela. Es parte entonces de la prelectura. Viene la lectura como tal. La lectura, bueno, ya saben, el muchacho va a leer. La idea es que fluya, ¿sí? Que lea de una manera concentrada, de una manera que vaya, repito, haciendo esa interacción entre lo que yo sé, lo que quiero saber y lo que trae el texto. ¿Ok? Ahora bien, dependiendo de la edad del muchacho, del estudiante, pues no podemos tampoco poner un informe o un texto, un artículo científico que tenga, bueno, palabras muy, muy científicas y que el muchacho entonces no entienda nada, y es ahí donde está el docente. O sea, nosotros tenemos que buscar textos que sean fáciles de leer para la edad del muchacho, pero que al mismo tiempo tenga una riqueza en cuanto al contenido, que tenga, sea nutritivo el contenido que trae ese texto. Ok, viene entonces el proceso de la lectura, repito. Ok, bueno, se busca la manera de que el muchacho lo haga. Yo por lo menos en algunos casos lo hacía en el salón de clases, junto con ellos. Yo leía un párrafo, ok, preguntaba, ¿entendieron? Ajá, mira, aquí dice esto, tal cosa, ok, de manera que de repente alguna palabra que no entendieran. Ah, no, mire, este texto científico sobre los dinosaurios habla de los dinosaurios de Norteamérica. Ah, bueno, entonces ya eso es importante porque nos está contextualizando de qué se trata, hasta dónde llega, digamos, el acervo cultural o de datos que nos va a dar ese texto. Seguimos. Palabra desconocida, bueno, que la subrayen de pronto. Y algunos preguntaban qué significa. Hacíamos una discusión y algunos sí más o menos entendían y sabían de qué se trataba la palabra. Otros de repente no, vamos a buscar en el diccionario o vamos a ver qué es esa palabra. Esa era una manera, ¿no? Estoy hablando de, por supuesto, mire, cada texto, sea texto científico, sea texto literario, texto académico de cualquier área, cada uno pues nos va a imponer qué es lo que vamos a hacer. O sea, cada texto es diferente, las estrategias son diferentes dependiendo de cada texto. Bien, luego de la lectura vamos con la tercera parte, que sería después de la lectura. Después de la lectura que viene, vamos a hacer inferencias, nosotros les vamos a poner preguntas inferenciales, ¿ok? Hacer una, de repente, paráfrasis, vamos a hacer un resumen de ese texto, explicándole bien lo que es un resumen, explicándole bien qué es una paráfrasis y explicándole bien qué es una inferencia, porque son diferentes conceptos. A veces lo que yo he visto es que no se le explica al muchacho y se le dice, no, hagan un resumen. Entonces el muchacho saca un pedacito de aquí, una oración de un párrafo, una oración del otro, una oración de aquí, y de repente copia casi completo otro párrafo. Ya hice el resumen. Si el párrafo tenía, perdón, si el texto tenía 10 párrafos, lo llevé a 4. Profe, ya hice el resumen.
No, no, señores, eso está mal. ¿Ok? Habría que ver, ¿no? Pero normalmente no es así. Cuando hacemos un resumen, bueno, se le explica al muchacho el resumen, él tiene que leer bien, ¿ok? Extraer las palabras, perdón, las oraciones principales o las ideas, mejor dicho, las ideas principales de cada párrafo y reconstruir el texto, reconstruirlo, ¿ok? Dejando de lado quizá lo que no es tan esencial y solamente dejando lo esencial y rehaciendo el texto con una nueva redacción, siguiendo, por supuesto, los pasos para lo que es la estructuración de un nuevo texto basado en lo más importante del otro. Entonces, es una reestructuración, es como una reedición del texto original, pero que mantenga, por supuesto, las ideas principales. Y así sucesivamente, ¿no? La paráfrasis, bueno, con sus propias palabras, decir lo mismo, las ideas, respetándolas, pero llevándolas a a sus propias palabras, ¿ok? Lo que entendió como tal, esa paráfrasis. Y la inferencia es lo que nos hace sacar información, nos hace inferir cosas. Ah, ok, según lo que leí entonces, en Norteamérica los dinosaurios eran diferentes a los de África, por decir algo. Estoy ahorita solamente utilizando este ejemplo en el sentido de que el muchacho debe entonces inferir y esos procesos, señores, son los procesos que nos van a llevar a una comprensión lectora eficiente del texto. ¿Okay? Por lo menos es parte de lo que yo utilizaba durante mis 20 años como profesor de castellano y literatura acá en Venezuela. Muy importante, repito, la discusión, la lectura colectiva en este caso que se hacía. Y había momentos en que yo les decía, bueno, listo, ya leímos este texto, falta una parte, bueno, termínenlo en su casa. Ahí sí yo lo dejaba para la casa. ¿Por qué? Porque no nos podemos mentir, el muchacho no tiene. Oye, estamos hablando hace 20 años, ¿no? Ahora con las redes sociales, con todo esto, no estoy diciendo que sean malas, ¿no? Eso es otra cosa que después vamos a hablar, ¿no? Eh, la lectura y las redes sociales, un buen tema que quiero que hablemos por este sitio. Pero por ahora, lo que yo quiero decir es que, bueno, antes había la televisión, incluso la radio, ahora pues tenemos el Internet con todo su universo, muy bueno en muchos casos, pero que puede ser un distractor para los muchachos, para los jóvenes, para los adolescentes, que justamente han nacido y crecido con prácticamente un celular bajo el brazo. Antes de aprender a tomar leche, ya saben cómo enviar un email o cómo ver TikTok. Ok, muchachos, ok, amigos, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Soy Raúl Márquez. Este espacio, tu profe de español, lo que busca es eso. Vamos a tener este tipo de indagaciones. Ustedes me pueden enviar sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué han hecho ustedes como profesores o qué están haciendo en este momento. Yo ya no soy docente, yo me retiré hace más de 10 años, me dedico solo al periodismo y a escribir. Entonces, pero me llevé muy buenas experiencias como docente de castellano y literatura. Luego les seguiré hablando luego vamos a hablar de también cómo escribir, los métodos que yo utilizaba para activar la creatividad de los muchachos al momento de escribir textos literarios de ficción, eh, cómo interactuábamos y ya cómo interactuábamos en ese momento con las redes sociales o con el Internet, que ya en ese momento pues teníamos por lo menos los celulares básicos con mensajes de texto. Bueno, eso también yo lo aprovechaba. En una oportunidad pues compartíamos versos, compartíamos fragmentos de temas musicales poéticos a través de esto y bueno, hay muchas anécdotas que les voy a comentar. Síganme si les gusta esto, si les gusta este contenido, por favor díganle a sus familiares, a sus amigos que lo lean y apóyenme. Estoy empezando, pero sí es importante para poder precisamente compartir la información que tengo tras años de experiencia como docente de castellano y literatura y
también compartir por acá, voy a compartir mis lecturas, voy a compartir mi estudio en francés, que también voy a hacer algunos videos para aclarar o para dar clase básica de español a los amigos franceses, francófonos, y vamos a estar también hablando de algunos tips para el mejoramiento de nuestro idioma. Así que ya lo saben, cuídense mucho, los espero.